Déjeme, para iniciar y dejar la víbora chillando, déjeme saludar al maestro Ricardo Sevilla, periodista independiente, escritor, galardonado con el Premio Nacional de Locución 2022, columnista del diario Basta y orgullosamente miembro de esta familia sin censura para hablar de las, dice él, atolondradas reacciones de la oposición ante la detención de Ovidio Guzmán, porque sí, confirman que ningún chile les embona. Si dejan libre a Ovidio para evitar una tragedia de grandes magnitudes, como lo dijo en su momento el presidente, porque lo dejan libre. Si lo detienen, porque el presidente se dobla ante las presiones de Joe Biden. Nótese mi sarcasmo. Bueno, hasta andan diciendo que no es Ovidio, que es un doble de uno de los hijos del Chapo Guzmán. Bueno, pues yo creo que están muy tontos en la oposición o nos creen pendejos, mi querido Ricardo Sevilla, porque entonces, ¿cómo explicas los narcobloqueos, la reacción virulenta de miembros del crimen organizado en Sinaloa que tienen con el Jesús en la boca a la sociedad de aquellos lados de nuestra República Mexicana? Pero bueno, así son en esta oposición. Mi querido Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Querido Vicente, público memorioso, buenos días. Pues será el sereno y patearán y rebuznarán y criticarán, pero ayer Ovidio Guzmán durmió en Almoloya y la oposición, a la que solo le faltó decir todos somos Ovidio, estuvo a punto de salir a decir que era prácticamente un héroe. Y esa postura, Vicente, es francamente grotesca por varias cosas, porque estos ignorantes pretenden restarle importancia a la detención de Ovidio Guzmán, haciéndole creer a la población que no era un personaje importante en la estructura del cártel de Sinaloa. Por favor, se equivocan, y se equivocan porque no leen, no comprenden y solo están preocupados en limpiarse la baba. Ovidio, hasta la madrugada de ayer, era el líder más importante del cártel del Pacífico, que estos personajes ya se está preguntando ahí en la red social, ¿por qué López Obrador le cambió el nombre y ahora le dice el cártel del Pacífico? Así se denomina, cártel del Pacífico o cártel de Sinaloa. Parece que no entienden de geografía. ¿La captura fue un éxito? Esa es la pregunta, y la respuesta es, por supuesto. Fíjate nada más, en poco más de 12 horas, Ovidio Guzmán pasó de Culiacán al penal de Almoloya en el Estado de México. ¿Que hubo bloqueos, se incendiaron vehículos en la carretera? Claro, ya lo dijimos. ¿Y qué esperaba López Dóriga? Ovidio no era un carterista ni un atracador de celulares. Es el hijo del Chapo Guzmán, un sujeto involucrado en actividades delictivas que tenían que ver con el narcotráfico, el homicidio, el fraude, el contrabando, las apuestas ilegales, la usura, la prostitución, el lavado de dinero, el tráfico de armas, pero no lo entienden. ¿Que por qué se hizo tanto alboroto? Andaban diciendo por ahí los especialistas en narcotráfico que ayer eran expertos en plagios y la semana pasada en temas de la Suprema Corte de Justicia. Y uno se pregunta, ¿son o se hacen los pentontos? Se hizo tanto alboroto, como dicen ellos, porque Ovidio, insisto, hasta la madrugada de ayer era el líder del cártel de Sinaloa. ¿Y eso qué demonios significa? Hay que explicárselo a personajes como Eduardo Videgaray o Al Estaca, estos ramplones que ayer decían que no era importante, que era un simple junior sin importancia, estos tarados que no entienden, que no comprenden que el cártel que comandaba Ovidio tiene presencia en muchos lugares, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en África Occidental, en Australia y hasta en Nueva Zelanda. ¿En serio no están al tanto de que este cártel al que intentan restarle importancia tiene el control casi total del tráfico por la frontera con Estados Unidos, de heroína, de cocaína, de metanfetaminas e incluso de marihuana? Yo me pregunto, pues ¿en qué chingado mundo de juguete viven estos pelmazos? No, el cártel de Sinaloa no está diezmado.
desde que capturaron al Chapo Guzmán, como andan diciendo por ahí, que no la frieguen. Ahí se ve cómo le compraron ese cuento a los periodistas, entre comillas, que dijeron que esas babosadas en la época de Peña Nieto, en la época en que recibían chayote a diestra y siniestra. Deliran, la calabacean y quieren que la gente se trague esos cuentos. Por supuesto que no es así. El cártel de Sinaloa posee el control absoluto de los cultivos de amapola y marihuana en una de las regiones más peligrosas de México, el Triángulo Dorado, que no es, como ellos creen, un table dance o una cantina en la Condesa. Da pena, Vicente, tener que salir a explicarles que el Triángulo Dorado es el epicentro del narcotráfico en este país. ¿Este país? Sí, este país que ellos no conocen ni han explorado porque les da urticaria. Que el gobierno federal hizo un pacto con el propio cártel de Sinaloa para que le entregaran al Chapo, también lo andan diciendo. No maus, Miki, dirían por ahí. ¿A poco sí creen esas jaladas? ¿A poco Chumel sí cree esas tonterías que vomita en sus programas? Porque si lo cree, entonces es un rematado imbécil. Y si no lo cree y lo repite como cacatúa, entonces es de plano un miserable. ¿Cómo se le ocurre decir que fue un arreglo entre el gobierno federal y el cártel de Sinaloa? Si Ovidio Guzmán no es el pelón Gomis, un tipo burdo e intrascendente hasta para su familia, no, Ovidio Guzmán, se lo subrayo, era el líder del cártel más peligroso de este país. Su negocito, como los voceros de la oposición le llaman a ese cártel, tiene presencia en más de 17 estados de la República Mexicana, con centros de operaciones importantes aquí en la Ciudad de México, en Nayarit, en Toluca, en el Estado de México y por supuesto en el norte del país, particularmente en Sinaloa. Que Calderón lo hubiera hecho mejor, dicen los bots cuyo cerebro está frito por tantas imbecilidades. No, Calderón no lo hubiera hecho mejor, ni siquiera lo hubiera atrapado. Calderón no hubiera movido un dedo contra el cártel de Sinaloa y no lo hubiera movido, Vicente, porque eran socios. ¿O qué? Ya se nos olvidó que en 2005 el cártel de los Beltrán Leiva, que estaba alineado en su momento con el cártel de Sinaloa, se cindió y Calderón, al asumir espuriamente la presidencia, entró a hacerles el paro. Qué casualidad que en 2007, durante la gestión de este usurpador que está usted viendo en su pantalla, el cártel de Sinaloa ya había eliminado toda competencia de los cárteles rivales en la frontera. ¿Con ayuda de quién? De este sujeto y de su lugarteniente, sí, de Genaro García Luna. Pero eso sí, dijeron en su momento los López Dóriga, los Carlos Marín, los Héctor de Mauleón, se sospecha que habían sobornado en el cártel de Sinaloa funcionarios del gobierno federal. Por supuesto que los habían sobornado, por supuesto que eran cuates que trabajaban juntos. Este sujeto, apodado el ratón, Ovidio Guzmán, no era cualquier simple ratón de alcantarilla, Vicente, no, sino un personaje que heredó buena parte de las operaciones de narcóticos que encabezaba su padre. No era ningún lacayo, como estos voceros del corporativismo son lacayos, imaginan que todo el mundo es lacayo. No, Ovidio era uno de los mayores traficantes de cocaína en Colombia, de marihuana en México, de efedrina en Argentina y un personaje de absoluta importancia en ese mundo que ellos parecen ahora querer borrar de un plumazo. Y este tipo pues era importante, ahora le quieren restar interés porque, como decíamos el día de ayer, lo que querían en Reforma pues era simple y sencillamente que la portada apareciera con un baño de sangre, una portada sanguinolenta, pero no fue así. Ahora, los cabeza hueca que tienen por editores en Reforma, lo único que pudieron hacer o atinar a hacer fue publicar Biden lo pide, AMLO lo tiene, o la portada, contraportada del periódico El Universal, Welcome to México, y ahí
como si fuera una ofrenda. No es ninguna ofrenda, querido Vicente, público memorioso. Esto que usted está viendo está hecho por gente que se imagina creativa, pero esa portada que ahora es una grasejada, en realidad hubiera querido estar llena de sangre. No ocurrió de esa manera y eso, querido Vicente, hay que celebrarlo.